Cordial saludo, me permito presentarnos. Somos Laura Torres Campo y Juan Pablo Tebertúa, estudiantes de licenciatura en matemáticas. Actualmente nos encontramos cursando nuestra práctica número 8 y empezamos nuestro trabajo ya. Nuestros asesores son Alejandra Marini y Gilberto Bando, y el nombre tentativo o título tentativo que tenemos para nuestro trabajo es Matemáticas para la Ruralidad, un análisis de las guías de 1978 a 1994 en la modalidad escolar, guías de matemáticas. Bueno, les voy a dar como de manera muy rápida el contenido que vamos a seguir el día de hoy. En primera instancia vamos a hablar del planteamiento del problema, llevamos a derivar la contextualización, antecedentes, justificación, formulación del problema, pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos. Luego pasaremos a unos referentes teóricos, luego aspectos metodológicos y por último unas referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta como para toda esta conformación. Bueno, antes que nada, a la hora de entrarnos o ahondar un poco en la contextualización, es importante hablar de unos aspectos generales que son los que nos permiten como tomar esta idea o conformar el trabajo de esa manera. El trabajo se sitúa en la historia de la educación rural en Colombia. Para eso es importantísimo tener en cuenta la modalidad de escuela nueva, porque escuela nueva empieza a regir más o menos desde el 75 en Colombia, desde disposiciones gubernamentales como la modalidad elegida para llevar la escuela a territorios rurales y al campo en particular. Esta escuela se encuentra actualmente como en ciertas tensiones eh, que vienen derivadas de diferentes aspectos. Principalmente notamos como unas dificultades y oportunidades que se derivan pues como de esas generalidades. En las dificultades encontramos que hay una percepción de descontextualización y desconexión de las cartillas por parte de maestros y maestras en ejercicio. Ahora en las oportunidades encontramos que es interesante e importante recuperar el sentido original de las guías y también allí identificar una potencialidad de la investigación histórica, y es una posibilidad de responder ciertos elementos del pasado que pueden ser adaptables al presente. Claro está, es bajo ciertas condiciones de posibilidad y de contexto y ciertas adaptabilidades. Por otra parte, también encontramos una oportunidad de investigación en el área de matemáticas durante este periodo, puesto que en una revisión por diferentes repositorios digitales y también por algunos físicos, encontramos que la investigación en matemáticas en dicho periodo no es tan prolífica. Entonces hay una oportunidad allí como de investigación, y adicional a esto, es un tema de tendencia actual y que posiblemente siga estando en tendencia o en auge, puesto que los temas curriculares siempre están en discusión y en cambios permanentes. El registro de evidencias que tenemos para la contextualización anterior son repositorios físicos, documentos que hemos encontrado en una búsqueda constante. El primero es el Proyecto Principal de Educación de la UNESCO de 1961, en el cual nos hablan diferentes causas y tensiones, desafíos de la escuela rural en el territorio latinoamericano. Está la escuela unitaria, es un manual que fue el modelo anterior a la escuela nueva para dar contextualización al nuevo modelo de 1975. Está la primer guía para maestros, en el cual se hace la introducción las pautas para llevar a cabo el modelo de 1977. Están las guías de matemáticas de 1990 y 1991, así como unas memorias del primer Congreso Internacional de Escuelas Nuevas, en el cual los maestros y maestras de aquel periodo dieron sus experiencias y dieron sus aportes para la construcción de ciertas tensiones. Registro de evidencias fueron en el Centro Documental de la Fundación Escuela Nueva, en el cual se encontraron todos los repositorios anteriores que no se pueden encontrar digitalmente. Está ubicado en la ciudad de Bogotá y nos sirven para hacer una contextualización adecuada de nuestro trabajo de grado. Para los antecedentes, utilizamos toda la bibliografía anterior y adicional a eso, tesis de grados y registros de diferentes repositorios universitarios. Tenemos a García del 2012, en el cual nos habla de la nueva ruralidad en un contexto en el cual está cambiante y hay muchas transformaciones sociales, demográficas y culturales. Acá David en un análisis del componente curricular, y al profesor Hader en una reflexión de su propia experiencia del año 2024. Bueno, ahora pasamos como a la justificación.
Es importante entender lo que decíamos anteriormente, que Escuela Nueva se da a mediados de los 70, pero antes de eso hubo una escuela precursora que venía de ciertas disposiciones internacionales, en particular de la UNESCO. Hablamos de la escuela unitaria. Entonces, la escuela unitaria es como la escuela que se da antes, la escuela nueva, y que también le permite a la escuela nueva tener como cierta fundamentación y cierta referencia. En su principio, la escuela nueva se basa en un aprendizaje activo, una flexibilidad por el tipo de población que atiende y también una articulación con la comunidad, desde su saber, de la producción de eso, la construcción y también desde un aspecto económico y otros aspectos generales. Hoy esos principios se encuentran en tensión por cambios que vienen desde social, también hay cambios tecnológicos, por ejemplo, ahora se cuentan con diferentes dispositivos móviles y demás, cambios demográficos porque el territorio va cambiando, van llegando otras poblaciones, se va dedicando a otro tipo de actividades económicas del territorio y también por cambios culturales. También encontramos en unas investigaciones analizadas de CAVIR que en la práctica docente las guías actualmente simplemente funcionan como un aspecto organizativo del trabajo, pero no se relacionan de manera muy estricta con el contexto y es como una queja constante de diferentes maestros. Y también se evidencia que en ocasiones las guías ni siquiera se usan, sino que los maestros optan por otro tipo de modalidades o metodologías, como lo son el aprendizaje basado en proyectos o en retos. Entonces, esto posibilita, o más bien deriva, que las guías actualmente no se usen de la manera adecuada para la que fueron creadas y que por tanto no sería pues como esa modalidad de escuela nueva, son como el núcleo o el principio de esto. Teniendo presente la justificación anterior y la formulación del problema que se basa en la necesidad de investigar si esos cambios realmente se dan desde la particularidad de los contextos, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares y las políticas educativas, además de que mirar el pasado también nos sirve de lente para cuestionar el presente y enfocarnos en el cómo para que y la intencionalidad de esas primeras cartillas que fueron creadas. Además, cabe resaltar que la percepción de esa desconexión se da también en dos entrevistas que hicimos en las escuelas del municipio de Caldas, escuelas rurales, en la cual se evidencia que las guías necesitan ser adaptadas a las realidades locales para mejorar la efectividad del modelo. En relación con esto sale la pregunta de investigación y es de qué manera lo propuesto por las primeras guías de matemáticas de la modalidad Escuela Nueva tiene correspondencia con las políticas y necesidades del contexto social y educativo de su tiempo. Bueno, ahora pasamos a los objetivos. Tenemos el siguiente objetivo general: analizar la correspondencia de las primeras guías del modelo Escuela Nueva en el área de matemáticas en relación con las políticas públicas educativas, condiciones y necesidades del contexto social de la época. Y tenemos ciertos objetivos específicos que nos van a permitir llegar a ese general. Primero tenemos identificar las políticas públicas de cada época, puesto que difieren bastante dependiendo del tipo de país que se pensaba para dicho espacio temporal. Luego pasamos a las diferentes interpretaciones o nociones de ruralidad, las cuales han sido cambiantes. Luego pasamos a identificar ciertos elementos curriculares en matemáticas, ¿cierto? Desde, no sé, políticas públicas, documentos rectores y demás. Y luego pasamos a una relación de las necesidades contextuales con las disposiciones que vienen desde esos lineamientos. Ahora pasamos a unos referentes teóricos. Como referentes teóricos, digamos que dividimos la investigación en ciertos apartados. El primer apartado tiene que ver con la ruralidad. Y para esto nos basamos como en tres hitos. Primero es Iberoamérica, eso teniendo en cuenta que mucha de la educación que tenemos puede venir derivada de esto de España. Allí tenemos a Bustos con una investigación que va en concordancia con la ruralidad de España y puntos comunes con la de Colombia. Luego pasamos a Latinoamérica, donde Sibera hace un viaje por diferentes territorios de Latinoamérica y también de alguna manera toca pues como a Colombia, allí identificando cómo surgen esas escuelas rurales. Y por último pasamos a Colombia con García Palacio, que hace como tal un estudio mucho más inventado y focalizado en Colombia. Luego pasamos a la escuela nueva como tal, pero no solamente nos enfocamos en el momento donde se fundamenta, sino que también tratamos de hablar un poco de los hechos que la permitieron, en este caso el precursor, que sería escuela unitaria, y por último pasamos al análisis del componente curricular, en el cual tratamos de hacer todo ese cruce de información entre lo que viene siendo la escuela, también las guías y las políticas educativas que rigen para cada momento.
La metodología que consideramos seguir para que la investigación tenga un enfoque más coherente, teniendo presente que es una investigación cualitativa orientada por el método histórico, ya que ese método permite seguir el rastro de cómo se han construido y transformado las guías de aprendizaje de matemáticas dentro del marco de las políticas educativas, reconociendo la influencia de la educación rural entre esas épocas de 1975 y 1994. Para esto vamos a hacer un análisis del contenido, vamos a usar fuentes documentales y tenemos un análisis de información a través de una matriz de coherencia metodológica de análisis categorial. Para ese tipo de análisis tenemos categorías como correspondencias, tensiones y el énfasis presente en las guías y en las políticas. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.